Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que fui ordenado sacerdote, mi primera asignación, yo quería pues irme a trabajar en medio de los pueblos indígenas del Amazonas. Me recuerdo que pedí que me mandaran para allá, o con los indígenas, un pueblo indígenas, y los superiores decidieron que mi primera asignación debería trabajar en la pastoral vocacional. ¿Y qué significa esto? Era reclutar jóvenes que quisieran seguir la vida misionera y proponerles la vida de seguir a Jesús. Y bueno, mis primeros 6 años como sacerdote fue eso, ir a visitar colegios, grupos de jóvenes, universidades, bueno, siempre al encuentro de la juventud, organizando retiros, congresos, para dar la invitación a los jóvenes. Íbamos a diferentes lugares, los que éramos llamados a hacer este trabajo. ¿Y cuál es la propuesta que hacíamos? Era, a ver, ¿quién tiene un llamado? Yo creo que hoy en la iglesia hablamos de que hay crisis en las vocaciones. Y hay crisis, ¿en qué sentido? Que no quieren responder a la invitación de Jesús, la invitación de Dios a construir el reino de los cielos. Y yo veo esta crisis en todos lados, aunque muchas veces nos preguntan, nada más es al seminario, porque la pregunta que nos hacían siempre a nosotros: ¿cuántos seminaristas tienes? ¿Cuántos muchachos decidieron ir? Y teníamos la presión, pues ¿cuántos? Yo creo que Jesús no iba con la presión de cuántos decían sí o no. Simplemente Él iba e invitaba, tiraba la red, como dicen, invitas. Pero la crisis está en la respuesta de decirle: claro, yo te sigo, yo voy. ¿Y cuál? En mi trabajo de 6 años que hice constantemente todos los días, ir a visitar colegios, ir a encontrarme con jóvenes, pues siempre le hacía la invitación. Muchos jóvenes se emocionaban, se llenaban de gozo, de alegría, pero ya después de un ratito decían: no, pues mejor no, porque hay otras opciones, yo quiero otro camino. Y yo les decía: está bien, cualquier camino que tú elijas, pero siempre con Jesús. Ábrele tu corazón y que Jesús dirija tu vida.
hasta para la vida de soltería. Si tú quieres vivir solo, sin estar casado, es una vocación. Ahí encontramos médicos que dicen, pues sí, yo me gustaría ver casado, pero como mi profesión, mi dedicación va más allá, que es el entregarme a la gente, a la salud, pues deciden ellos dedicarse a estar horas y horas sanando cuerpos al ser humano, físicamente hablando. Y son vocaciones a la vida de la soltería. Otros que dicen, no, yo no me quiero consagrar a Dios en la vida religiosa, estar en un convento, pero sí me quiero entregar al servicio de la comunidad de diferentes maneras, diferentes servicios. Pero también tenemos la vocación al matrimonio, que es un llamado. En muchos pueblos ese llamado era nada más de, bueno, pues ya me estoy quedando, ya se me fue el último tren, y usaban las razones o motivaciones equivocadas para casarse. No se casaban con el propósito de tener un plan de vida juntos, por amor, porque se aman, porque se quieren y porque dicen, a ver, ¿qué vamos a formar? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Soy los jóvenes, pues no hay un proyecto claro. Pues si no funciona, tú vete tu camino, yo el mío, y no creen ya en ese compromiso de vida. Prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. No, pues dice, no, eso está difícil, ¿sí? Y pues no hablamos también de la vida consagrada a la vida religiosa, que también hay muchos que son llamados, o muchas personas, que también es un compromiso, no por un ratito, sino para toda la vida, o al sacerdocio, la vida sacerdotal, es un llamado. ¿Y a quién llama? Hoy la palabra de Dios nos presenta, pues aquí Jesús llama a gente común, simple, sencilla. Hoy llama a 4 pescadores, a Simón, a Andrés, a Juan y a Santiago. Los llama trabajando, ¿sí? Están en su trabajo normal, tranquilo, sereno, su proyecto de vida, y hacen una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Ven y sígueme. Ven, ¿a dónde? Ven y lo verás. Ven y verás. El Señor nos hace esa invitación a seguirlo constantemente. ¿Y qué es la invitación que nos hace? Es, pues, de construir el reino de Dios. ¿Y de qué se trata el reino de Dios? Yo siempre les digo, ¿qué es la invitación que Jesús les hace? Pues el creer en un mundo mejor, en un mundo donde no haya odio, no haya egoísmo, no haya divisiones, en un mundo donde reine la justicia, la paz, la igualdad, los derechos. Es por eso que la iglesia lucha por todos esos valores del reino de Dios, que llamamos. El primer valor, pues, es la vida, el respeto a la vida, el cuidado a la vida. Lo otro es, pues, los derechos del ser humano, luchar. Por eso la iglesia va a estar siempre envuelta en cuestiones de derechos humanos por la persona, porque es un llamado a construir el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Y quiénes son los llamados? Como les decía, yo me encontraba con jóvenes universitarios, jóvenes pueblerinos, jóvenes de la ciudad, de todos lados, profesionistas, otros trabajadores, y allí cada quien daba la respuesta. Cada uno personalmente, pues al recibir esa invitación, pues uno se tiene que poner en disposición y de decir, bueno, ¿qué me implica esta invitación? Pues implica dejar. Yo recuerdo el llamado que yo sentí la primera vez. Sí, tenía la curiosidad, pero nadie me había invitado, no había sentido esa invitación. El llamado lo tenía de ayudar a la gente, el llamado tenía de ir hacia los demás, pero nadie me había hecho la invitación concreta, hasta que alguien me dijo, ven y descubre. Y fui, y ahí me quedé, y aquí estoy todavía.
Esto no implica que no ha habido dudas, no ha habido dificultades, no ha habido tentaciones de cambiar de camino, de rumbo. Claro, es en el caminar que uno va descubriendo. Es un caminar que no es sencillo, que no nomás es un día y ya nos vemos. No, esta construcción del reino de Dios es todos los días. Y yo creo que cuando uno se abandona totalmente al proyecto de Dios, es cuando Él te da la fortaleza, te da la fe necesaria para continuar. Cuando uno no hace lo que tiene que hacer, que es estar en intimidad con Dios, en esa relación con Dios continuamente, cuando uno pierde dirección, es cuando uno pues deja el camino, del proyecto de Jesús. Y eso lo veo porque tuve compañeros muy capaces, muy buenos, con muchas capacidades intelectuales, capacidades de hablar, talentos que tenían, regalos maravillosos, pero llegó un momento que decidieron seguir otro camino y uno dice, ¿pero por qué? Pues a veces el no renovar tu amor, tu compromiso de seguir a Jesús, de no realmente hacer ese discernimiento profundo. Y después me encontré con muchos de ellos y me dijeron, pues hice una decisión precipitada, equivocada, a partir de una crisis, a partir de un momento duro, que realmente pues no confié totalmente en Dios. Y es por eso que les digo, tenemos que pedir por las vocaciones, tenemos que pedir por los que ya decidieron también llevar el camino de seguir a Jesús, porque es una renovación constante, es un aprender constantemente. Hoy celebramos a San Andrés, y San Andrés apóstol pues es un ejemplo de esta persona que sale de allí, del lago de donde se encontraba pescando, de decir yo voy de su región de Galilea, se fue a otras tierras diferentes, con gente distinta, con el sueño del proyecto del reino de Dios, de llevar esa palabra de Dios, lo que nos dice San Pablo, ¿sí? Ahora bien, pues si yo les digo, pues hay mucha gente que no cree en el Señor, hay mucha gente que no conoce a Jesús. ¿Y cómo van a creer en Jesús? Dice San Pablo. Dice, pues ¿cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Hay mucha gente que me dice, ay Padre, hay en el mundo mucha gente que no conoce a Jesús, no conoce lo bonito, lo hermoso, la salvación que Jesús nos viene a proponer. Y San Pablo nos dice, sí, pero ¿cómo van a escuchar ellos? ¿Sí? ¿Cómo van a oír hablar de Jesús si no hay nadie que se lo anuncie? Tiene que ir a alguien a anunciar. Sabemos que China hay millones y millones y millones de chinos que no han escuchado la palabra de Dios. Hay muchos lugares en el mundo que todavía no han escuchado ese mensaje de salvación. ¿Y cómo se los van a anunciar si no hay quien se los anuncie? Si no hay quien los envíe. Por eso dice la Escritura, hoy nos recuerda San Pablo, que hermoso es ver correr los montes al mensajero que trae la buena noticia. Qué hermoso, qué bello. Por eso nos alegramos cuando el misionero llega a traer la palabra de Dios. Y no estoy hablando nada más del sacerdote o la religiosa, estoy hablando también de los laicos. Ustedes que lleven ese mensaje de vida, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Qué alegría, qué lleno de gozo. Todos los que han creído en el Evangelio estamos llamados realmente a ser esos misioneros del Evangelio, de llevar la buena noticia, ¿sí? Llevar la buena noticia, tomando las consecuencias también de todo lo que implica. San Andrés, él fue a Grecia, predicó la palabra de Dios y también encontró la misma suerte del maestro. ¿Y qué fue lo que le pasó al maestro? Pues murió en la cruz. Murió en la cruz por amor a la humanidad. Y yo creo que todos estos
apóstoles, Pedro, también fue crucificado de cabeza. Él no quiso ser crucificado como Jesús porque no se encontraba digno, y Él les dijo, no, pónganme de otra manera, porque solo el Maestro pues es al que identificamos de esa manera. Y muere también dando su vida predicando la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros conocemos ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Es el mensaje del amor. Ámense, quiéranse, respétense. Creamos una comunidad donde realmente experimentes la presencia de Dios en nuestro caminar diario. El ver el rostro de Dios en el más necesitado, en aquel que está más alejado. Ver el rostro de Dios en cada una de las personas para poder transformar este mundo, en este mundo donde hay dificultades, en este mundo donde hay guerra, hay violencia, hay muerte, hay mentira. Pues es en un mundo que nosotros estamos llamados a ser testigos de la verdad, del amor, de la esperanza. Estamos en este tiempo de Adviento y es un tiempo especial para seguir convirtiendo nuestro corazón, para ir a evangelizar a la gente que viene el Redentor. Adviento es la venida del Redentor, del Mesías, de Dios que decide hacer morada con su pueblo. Pues es reconocer a Jesús que nos invita pues, a seguirlo pues a ese proyecto de vida que es el amar, ese proyecto de vida de construir un mundo mejor alrededor nuestro. Pues que hoy en esta fiesta de San Andrés, todos nosotros bautizados renovemos nuestro llamado de ser testigos del amor de Dios y que sigamos nosotros diciéndole al Señor, sí, te sigo. Si estoy casado, pues sigo echándole ganas, buscando por mi misión que yo tengo, dando testimonio a los jóvenes. Pues si estoy como misionero, como sacerdote, pues es decir, bueno, me renuevo nuevamente en ese compromiso de darme, de donarme, de entregarme todos los días por amor al reino de Dios. Pues que el Señor siga ablandando los corazones de muchos jóvenes y que realmente decidan, que tomen la decisión de decir, sí, te sigo, a esa invitación que Jesús nos hace. Así sea. Amén.